Hola, qué bueno encontrarnos en este tiempo de altar familiar. Hoy le voy a compartir un tema que he estado meditando hace algunas semanas y lo he llamado la venganza. El día de ayer tuve que escuchar un testimonio desgarrador de una persona que vive en el sur de la ciudad, en el barrio Meléndez, que no pudo dormir a causa de los gritos de una madre que con desespero clamaba para que su hijo apareciera. Su hijo, un joven, había sido subido en una camioneta y desaparecido. Se contabilizan de manera oficial más de 170 desapariciones y se estiman, dicho por algunas personas, más de 900 personas desaparecidas. Cada vez que se captura o toma a un joven, vemos con desespero decir su nombre y su número de cédula para que no sea uno de el número más de los desaparecidos. Creo que tenemos una responsabilidad, la responsabilidad de poder levantar nuestra voz para decir no más a cualquier tipo de violencia. Pero un sentimiento que aflora en medio de todas las injusticias, llámese de donde se llama la venganza. ¿Qué dice Dios acerca de eso? La Biblia nos enseña que en el Nuevo Testamento la venganza no es un hecho permitido por el cristianismo. Si bien bajo la ley habíamos escuchado que dice ojo por ojo, diente por diente. La recompensa de la justicia era la venganza de aquella persona que había sido ofendida. Esa era la ley en el Antiguo Testamento. Jesús la cambió y dijo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor ahora cambia esa ley y nos coloca una ley distinta, la ley del amor. Pero eso no anula que tarde o temprano aquellos actos de injusticia no reciban su recompensa. Las abuelas decían lo siguiente, todo lo que se hace en esta vida se paga. Vamos a leer un texto en Romanos capítulo 12, versículo 19. Es solo un versículo que dice lo siguiente. No toméis venganza vosotros mismos. Amados, si no da lugar a la ira, porque está escrito, mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Una de las cosas que nos presenta este texto es que no nos es permitido tomar venganza por nosotros mismos. Ayer hablamos acerca cómo tratar a nuestro enemigo. Hoy nuestro llamado es a no tomar venganza. Una de las cosas que yo tenía en mi corazón por los 17 años de vida, especialmente después de los 5 años. Cuando yo veo que mis padres son torturados, escucho acerca de todas las cosas que hicieron, fue un sentimiento de venganza. Cuando yo conozco del Señor, una de las cosas que el Señor empieza a tratar en mi corazón es esto, la venganza. Así que no te estoy hablando de algo que no lo haya sentido o que no abundara en mi vida. La venganza era un sentimiento que me gobernaba hasta los 17 años. Un día, llegando a una reunión juvenil, nos dividieron por grupos pequeños y a cada grupo le asignaron un texto. Al grupo donde yo estaba siendo la primera vez que iba a esta reunión, nos asignaron Romanos 12:19. Especialmente esa parte, mía la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Por supuesto, cuando yo leí ese texto, pues a mí no me gustó, pero no me gustó porque mi deseo era venganza. Pero también porque yo creía que la Biblia decía, ayúdate que yo te ayudaré. En otras palabras, yo tenía la creencia que Dios necesitaba mi ayuda para ejecutar justicia y para cobrar venganza. Así que
ese fue un escenario, pero el problema es que se complicó un poco más porque debían escoger un representante de cada grupo. Eran 100 jóvenes más o menos los que estábamos en ese momento, y tenían que escoger a uno de los jóvenes de cada grupo para hablar acerca del texto que habían discutido. Y pues, ¿a quién se le ocurre escoger a alguien que vaya por primera vez? Solo a alguien que estuviera loco. Pero lo que yo no sabía es que el líder que nos había tocado estaba loco. y me escoge a mí, me dice, ¿por qué no sales tú a decir en representación? Y yo no quería por varias razones. Primero, porque no estaba de acuerdo con el texto. Segundo, porque no tenía nada que decir. Y tercero, porque era la primera vez que asistía a esta congregación, a la reunión de jóvenes. Sin embargo, uno de los muchachos que me había acompañado y iba por primera vez, siempre existen los que pullan, los que carean, me dijo las palabras más motivadoras que para mí en mi etapa de juventud eran: ¿o te da miedo? Y yo lo miré y le dije: miedo, no olvídese. Y me prestaron una Biblia, salí adelante, leí el texto de Romanos 12, 19, y después de que termino de decir, mía la venganza, yo daré el pago, las personas estaban esperando que yo diera la disertación o el mensaje. Este fue mi mensaje, fue tal vez la primera predicación que tuve. Bueno, que la venganza es de Dios y que Dios dará el pago. Y ya, terminé. No fueron más, todos aplaudieron, seguramente porque era nuevo y querían motivarme. Pero lo que yo no sabía es lo que el Espíritu Santo estaba haciendo en ese momento. Cuando llegué a casa, no podía dormir porque ese versículo penetraba lo más profundo de mi ser, no solamente mi mente, mi corazón. Mía la venganza, yo daré el pago. Mía la venganza, yo daré el pago. Me despertaba y decía: sí, Señor, es tuya, pero yo te voy a ayudar. Yo voy a ver esa venganza. Yo voy a ser instrumento de venganza. No podía dormir. Y era, no sé, tal vez la madrugada cuando el Señor sigue hablando a mi corazón a través de ese texto, y le digo: está bien, Señor, está bien. Yo te entrego la venganza que tengo, pero déjame dormir. Te la entrego. Algo sucedió a la mañana siguiente. Lo que sucedió en la mañana siguiente es algo que con el testimonio de mi vida te lo puedo decir. El deseo y la sed de venganza que tenía ya no estaban. Se las había entregado al Señor y había confiado en su justicia. Así que la venganza, tal vez por cosas que nosotros estamos viendo, la violencia, las personas disparándole a otros. En medio de esta condición, la pérdida del valor de la vida, no crean aquellas personas que están haciendo actos violentos, que no tendrán su debida retribución. Si no se arrepienten y si no se vuelven al Señor, la retribución de los actos llegará. Jesús estaba en la noche de la aprehensión, de la captura, y Pedro estaba al lado de Jesús, y Pedro saca una espada cuando viene todo a capturarlo el Sanedrín y todos los que vienen a capturar al Señor para llevarlo al juicio y posteriormente a la muerte. Pedro saca su espada y lanza a bajarle la cabeza al primero que estaba allí, un muchacho llamado Malco. Y el muchacho, con sus reflejos, me imagino, de joven, quita un poco la cabeza, pero le corta la oreja. Y Jesús toma la oreja de Malco del suelo y se la coloca, y se la coloca, un milagro sobrenatural. Ese muchacho se convirtió al Señor. Es que se tendría que ser muy duro si no se convierte el Señor después de eso. Pero mire las palabras que el Señor le dice a Pedro. Pedro, si a espada hieres, a espada serás herido. En otras palabras, la violencia solo genera violencia. Si tú eres generador de violencia, la violencia tarde o temprano te alcanzará. Hoy yo quiero decirle a aquellas personas que se esconden tal vez detrás de los disturbios a generar violencia, que si no se arrepienten, hay un Dios justo que ejecutará la recompensa de los actos. Los que se esconden detrás de las vestiduras oficiales y ejecutan a otras personas pensando que la justicia no los alcanzará. Tal vez la justicia humana no los alcance, pero hay una justicia divina que sí los alcanzará.
Este texto dice, mía la venganza. Está diciendo que esa retribución a cada ser humano por sus hechos, la da Dios. Todos nosotros tendremos que presentarnos delante de Dios un día. La diferencia es que muchos de nosotros hemos aceptado el perdón, el indulto, el pago por nuestra ofensa, por nuestra deuda, que se llama la sangre de Cristo. No porque seamos inocentes, es porque en Él, en Jesús, somos inocentes. Pero si tú quieres vivir una vida sin Dios y creer que puedes hacer lo malo y nada te pasará, aunque no lo pagues en esta tierra, lo pagarás en la eternidad. Hay un Dios justo. Hay un Dios que es defensor de huérfanos y defensor de viudas. Hay un Dios santo. La venganza en el Nuevo Testamento es algo que se le debe reservar exclusivamente a Dios. Eso lo entendí yo. Entonces descansé. Dije, Señor, la venganza es tuya. Tú darás el pago. Cada persona que cometió actos, que cometió los abusos de autoridad, que causó tortura, que hizo esto, que hizo aquello, Dios se encargará de dar el pago. Mi oración es que puedan arrepentirse y que puedan buscar del Señor y recibir el perdón como yo lo he recibido. Pero si no, tarde o temprano, cada persona recibirá su recompensa. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios justo. El Nuevo Testamento dice, no te olvides qué horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo, el cual es fuego consumidor. Sí, señores, Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de justicia. Yo pensaba al imaginarme los gritos de aquella mujer pidiendo por su hijo que está desaparecido. Y pensaba, ¿será que el cielo no escuchará ese clamor? ¿No será que lo que estamos viviendo en nuestro país ha sido la indiferencia de los que aparentemente nos creemos buenos? ¿No será que esto que nos está sacudiendo, nos está el Señor haciendo levantar y haciéndonos sentir lo que han sentido nuestros campesinos en los campos por tantos años? Hoy, tal vez por una semana o 2 semanas, hemos sentido la imposibilidad de poder movilizarnos de un lugar a otro o de comprar o adquirir determinado tipo de alimentos. Pero eso es lo que la Colombia olvidada por mucho tiempo experimentó en medio del conflicto. Nosotros no somos llamados como cristianos a defender posiciones, sino a defender al necesitado, a aquellos que le ha tocado sufrir la violencia, venga de donde venga, aquellos que le ha tocado perdonar. Yo creo que un sentimiento de venganza no puede llenar nuestra vida. Debemos ser defensores de la vida en todo su escenario. En todo su escenario. Cuando yo entiendo eso, que la vida vale más que comer carne, que la vida vale más que tener gasolina, que la vida vale más que cualquier bien material. Eso lo puede recuperar, pero ¿cómo le devolvemos? ¿Cómo le devolvemos a los padres, a los hijos que han sido asesinados? Algunos dirán, desde su indolencia se lo buscaron, ¿para qué salieron a las calles? Pero no entendemos que muchos de ellos fue su única manera de hacer un reclamo. Por supuesto, otros se han aprovechado de ese escudo social para ejecutar sus actos violentos. A esos también Dios les pedirá cuenta. Pero hoy nosotros tenemos que construir una sociedad distinta. Si hay algo que tal vez muchos no saben que hace el cristianismo, es poder reconciliar lo irreconciliable. Tuve la oportunidad de sentarme con un hombre que había sido paramilitar y que Dios lo había encontrado en una situación a punto de morir cuando, al abandonar ese tipo de comportamiento, fue enviado o le enviaron sicarios para asesinarlo.
Se entró a una iglesia cristiana y le dijo al Señor que si lo salvaba de esa porque los sicarios estaban en la puerta, entonces él le entregaría su vida. Y al salir de ese lugar, él vio cómo los sicarios que estaban esperando en la esquina lo quedaron mirando y no pudieron hacer nada. Y él entendió que tenía un Dios que lo iba a proteger desde ahí en adelante. Hoy es un predicador. Nosotros necesitamos entender que nuestra sociedad y nuestra Colombia se reconcilia a través del amor de Jesús, que no es una religión, sino una relación transformadora. Muchos hablan acerca del cristianismo, de esto, de aquello, del dinero, pero no se ve en la labor social de la iglesia a través de la transformación de individuos, de personas. Yo soy un testimonio. Si el Señor no me hubiera alcanzado, yo hubiera sido un generador de violencia. Si el Señor no me hubiera alcanzado, la venganza me hubiera llevado a mi propia destrucción. Doy gracias a Dios que a los 17 años Él me encontró en el momento preciso de mi historia y me cambió. Me dio un futuro, me dio un horizonte, me dio lo que yo no pude tener. Me dio la capacidad de que mis hijos tengan lo que yo no tuve. Yo no tuve unos padres que me acompañaron en todos sus procesos. No tuve un padre que me viera jugar fútbol. Hoy puedo hacerlo, porque cuando tú entregas tu vida al Señor, Dios cambia la historia de tu familia. No importa si vienes de una cuna de oro. Tal vez en medio de esta sociedad hay jóvenes que sufren y que corren tras las adicciones para escapar de la ausencia de sus padres o de la otro tipo de violencia que se vive dentro de los hogares, donde son tan pobres que solo el dinero les vale. Lo único que los hace ser valiosos es el dinero que poseen. La Biblia nos habla de que cuando entendemos que el Señor es nuestro Señor, nuestra mayor riqueza es el cielo. Hoy hablo a cada persona que Dios permite que este video venga en medio de una situación difícil, en medio de una situación que nos puede despertar sentimientos de venganza en cualquiera de los escenarios, sea que no tengas dinero o no tengas la forma de llevar alimento a tu familia. Y eso te genere una rabia frente a X o Y persona. Yo quiero que hagas un alto y no dejes que el enemigo coloque en tu corazón venganza. Entrégasela al Señor. Dios es justo y dará el pago en su debido tiempo. Finalizo diciendo esto. Aquellos que están en autoridad y han usado la autoridad y los puestos de autoridad para beneficio personal, para dañar nuestra sociedad o para aceptar corrupción y pensaron que nadie los iba a tocar. Hay un Dios en los cielos que todo lo ve. Hay un Dios en los cielos que todo lo sabe. Y creo que es el momento de arrepentirnos, de volvernos a Dios y decirle, Señor, perdóname. Y yo quiero hoy ser distinto. Déjame hacer una oración. Padre, te pedimos que sanes nuestra tierra de todo sentimiento de venganza. Hoy, Señor, junto con aquellos que están junto conmigo en esta oración entregando su deseo de venganza a ti, para que tú lo arranques del corazón de nosotros y nos permitas vivir en paz. Sé que, Señor, muchos hemos tenido que enterrar a nuestros muertos, Señor, y otros están llorando sus desaparecidos. Otros, Señor, en medio del instamento oficial están bajo temor porque también están sufriendo violencia. Te pido protección. Te pido protección, Señor, sobre los que están en gobierno, sobre los que están en autoridad. Señor, sobre las autoridades en la policía, en el ejército. Te pido protección sobre los manifestantes. Te pido protección de la vida y que nos permita, Señor, construir una Colombia distinta. Hoy, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor te dice hoy, mía es la venganza, yo daré el pago. Entrégasela, Él hará.